el pequeño pueblo de Arcos de la Frontera, en el corazón de Andalucía, era uno de esos lugares donde todos se conocían, y las luces de la tarde parecían destellos de vidas ajenas, atrapadas tras cortinas finas. En la azotea de la Casa de la Cultura local, se celebraba una noche benéfica, iniciativa de mi esposo, Javier, para fortalecer lazos y asegurar un nuevo contrato. Llevaba un vestido de satén negro, ajustado hasta la rodilla, con tirantes finos que apenas rozaban mis hombros. Debajo, unas medias color nude con un delicado encaje que desaparecía bajo el dobladillo, y mi lencería, un conjunto de seda azul cobalto. Esa tela fina y sedosa me daba una postura, un andar, e incluso una respiración, que se sentían más precisos, más conscientes. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso me hacía, de alguna manera, más pura y más peligrosa a la vez. Javier no tardó en desaparecer entre los hombres de traje, absortos en la discusión sobre la división de unas parcelas de tierra cerca de Málaga. Me quedé sola junto a la mesa de champán, observando el mantel como si en él estuviera bordado mi destino. Y entonces apareció él, el padre de Javier, don Ricardo. Siempre se mostraba reservado, con una leve burla, como si observara a todos desde otra dimensión. Por lo general, apenas intercambiábamos saludos en las comidas familiares, pero ahora se acercó a mí con una copa y una ligera media sonrisa. «¿Siempre soportas con tanta estoicidad el aburrimiento de estos eventos?», dijo, inclinando su cabeza cerca de mi oído. Sentí su aliento y, por alguna razón, no me aparté. Le respondí con una frase que de inmediato olvidé, porque la conversación que se tejió fue extraña, tan ligera como el encaje, y a la vez tan inquietante como el viento antes de una tormenta. No solo hablaba con palabras, sus pausas, sus miradas, la forma en que sostenía la copa y cómo giraba ligeramente su cuerpo hacia mí, como creando una línea invisible por donde solo nosotros dos podíamos transitar. En algún momento, nos encontramos apartados del resto, como si todos a nuestro alrededor hubieran dejado de existir. Comprendí que me observaba, que leía lo que Javier hacía tiempo que había dejado de notar. Y en eso había algo a la vez aterrador y seductor. Más tarde, cuando volvíamos a casa, no hubo suficiente espacio en el coche de Javier, y me encontré en un taxi con don Ricardo. En silencio, a su lado, sentí el calor de su mano casi rozando mi muslo. Él miraba por la ventana, yo a él, y las calles tras el cristal se convertían en una galería difusa de deseos incumplidos. Al despedirse, mantuvo su mirada por más tiempo del que su papel de suegro permitía. Me pareció que quería decir algo, pero solo esbozó una sonrisa y se alejó. No pude conciliar el sueño. Después de desvestirme, me paré frente al espejo. Posaba, pero no para Javier. Me miraba como una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, siente que alguien la ve. No con los ojos, sino con la piel. Saqué un conjunto de lencería de encaje casi olvidado y lo puse sobre mi ropa interior, no para usarlo mañana, solo para que estuviera más cerca. Por dentro, todo temblaba. Intenté dormir, pero algo ya se había movido dentro de mí, y sabía que no podría seguir viviendo como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. La semana después de aquella noche transcurrió como en una bruma. Seguía interpretando el papel de esposa, con la cocina, las sonrisas, la ternura cotidiana a la que mi cuerpo ya no respondía. Pero por dentro, como detrás de un cristal, vivía otro mundo. Allí guardaba el recuerdo de su toque, de su mirada, de esa frase inacabada de don Ricardo, de su sonrisa contenida y del silencio del taxi donde todo respiraba lo inexpresable. El fin de semana teníamos una comida en su casa de Carmona, un suburbio típico con casas privadas y calles anchas donde olía a menta y a hierba recién cortada. Elegí un vestido discreto pero ceñido, blanco con manga corta, que realzaba mis curvas, y debajo, esa misma lencería azul cobalto que hacía que mi cuerpo recordara cómo era sentirse vivo. En la casa olía a estofado de col, a té y a leña de olivo. Acogedor, pero por dentro, todo estaba tenso. Javier, como siempre, se enfrascó en conversaciones con su hermano. Yo ayudaba en la cocina,
de forma puramente automática, hasta que don Ricardo se acercó más de lo debido. «¿Estás hoy un poco callada?», dijo, mientras ponía una bandeja de mermelada en la mesa, junto a mis dedos. No me tocó, pero sentí el calor de su mano. «Solo tuve una mañana difícil», sonreí, tocándome ligeramente la barbilla con la mano, un gesto que él, por supuesto, no pasó por alto. Nos quedamos solos junto a un viejo aparador en la esquina de la cocina, cerca de la ventana. Él miraba en mi dirección, no a mis ojos, sino un poco más abajo. Lo sentía en mi piel, y no se trataba de vulgaridad, sino del poder de la mirada. Me mantenía a distancia, en un juego silencioso. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar el té, yo entré en la cocina a buscar el azucarero. Él apareció detrás. «¿Sabías que tu forma de andar se oye incluso antes de que entres en la habitación?». Su voz era suave, pero las palabras se metieron bajo mis omóplatos. «¿Es eso malo?». «Es peligroso». Nos quedamos inmóviles. Oí a los niños reír fuera. Por dentro, un silencio total. Él estaba cerca, muy cerca, y sentía el aroma de su perfume mezclado con el de almizcle y cigarrillos. No hizo nada, solo miró, pero eso fue suficiente. Un escalofrío me recorrió la espalda a causa de la tensión. Esa noche, de vuelta a casa, iba en el coche junto a Javier, que me hablaba de su reunión con un nuevo contratista. Yo asentía, pero no escuchaba. En mi cabeza resonaba su voz: «Es peligroso». Y ese «peligroso» no me asustaba, me excitaba. A la mañana siguiente me desperté temprano. Me puse una bata, me senté junto a la ventana y observé cómo la niebla gris de la mañana envolvía el patio. En mi mente aparecieron sus dedos, como si no me hubieran tocado, pero aún así hubieran dejado una marca. Me levanté y saqué un conjunto de lencería nuevo, negro y fino, con un inserto de encaje en la espalda. Me lo puse sin más, debajo de mi ropa de casa de punto, para recordarme que existía. Al tercer día, yo misma encontré una excusa. Un viejo álbum de fotos familiar, guardado en el trastero de su casa, lo necesitaba urgentemente, supuestamente para un collage de aniversario para el cumpleaños de Javier. Don Ricardo respondió breve y conciso: «Pásate, estoy en casa después de las 4». Conduje hacia su casa como bajo los efectos de un narcótico. El día estaba nublado, el asfalto brillaba por la lluvia reciente. Aparqué, me sequé las palmas de las manos en el bajo de mi vestido de lino color crema, con un escote barco y mangas 3/4, y me dirigí a la puerta. Llevaba sandalias de esparto con una pequeña cuña y, debajo, había elegido un conjunto de lencería de satén color ciruela, con detalles de encaje en la braguita y el sujetador. Una elección atrevida para un encuentro tan inocente. Abrió casi de inmediato, como si me esperara. Llevaba una camiseta gris de punto, olía a café y a algo más, algo peligroso. «Hola», exhalé. «¿Por el álbum?», sonrió. «Solo por eso», confirmé, aunque ya sabía que no. Me condujo a la galería, donde una tetera de té ya estaba sobre la mesa. Nos sentamos, hojeando las fotos. Él comentaba las instantáneas donde aún era joven, donde Javier era un niño con un mono. Yo reía, pero cada risa nuestra era como una justificación. «¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa, con una blusa azul? Javier no te quitaba ojo, y tú, yo estaba casado y ciego, supongo». Por un segundo, hubo silencio. Su mano estaba junto a la mía sobre la mesa. Sus dedos no se movían, pero esperaban. Puse mi mano encima, con firmeza. Él no me besó, no dijo nada, simplemente me apretó la palma. Y eso fue suficiente para que todo mi día después ardiera en el fuego del deseo. Pasó una semana, pero dentro de mí duró toda una vida. Cada día, cada pequeño detalle, cada mañana con Javier, parecían más y más como decorados, congelados en el pasado.
Y yo era como una actriz que sabe que está ensayando una obra completamente diferente. Lo real comenzó en el momento exacto en que recibí un mensaje de don Ricardo: ¿me ayudas a elegir un regalo para Javier? Necesito tu buen gusto. Hoy después de comer. Lo leí varias veces. Era casi inocente, pero en las líneas se sentía un forro, sedoso y denso, oculto de ojos ajenos. Me puse un vestido gris claro con cuello estrecho y mangas hasta el codo, que resaltaba mi cintura y mis clavículas. Calcé zapatos de tacón bajo azul marino, como una señal, como una contraseña. Elegí un conjunto de lencería rojo vibrante. No creía que él lo vería, pero yo sabía que lo sentiría. Nos encontramos en el viejo centro comercial de Baracaldo, un lugar discreto, casi de estilo soviético, con suelos de baldosas y olor a café recién tostado. Él estaba en la entrada con su habitual media sonrisa. Nada de toques, nada de palabras superfluas. Todo en la mirada. En la tienda de ropa masculina, hablamos de camisas, corbatas, cinturones. Yo sostenía las cajas, él asentía. La gente a nuestro alrededor se ocupaba de sus cosas, pero todo entre nosotros servía. Sus dedos rozaban ligeramente mi muñeca cuando me quitaba un paquete. Su voz sonaba más baja de lo necesario. Me di cuenta de que mi respiración era un poco entrecortada. Javier tiene un gusto extraño últimamente, dije, jugueteando con una corbata de estampado abstracto. Él tiene una percepción extraña de lo que es valioso en general, respondió, mirándome directamente a los ojos. No desvié la mirada. Fue entonces, en ese departamento aparentemente inofensivo, cuando comenzó el verdadero juego. Después de las compras, me invitó a tomar café en una pequeña cafetería en el patio. Nos sentamos en un rincón donde la semisombra de las cornisas nos protegía de las miradas de los transeúntes. Pedimos una taza de té cada uno, pero ni siquiera lo tocamos. Recuerdo cómo me tomó la mano sobre la mesa abierta, sin miedo. Simplemente la tomó, sin preguntar, y la sostuvo como si el mundo pudiera desaparecer. No sé a dónde vamos, dije, pero no quiero parar. Yo tampoco, respondió, pero tengo miedo de que un día dejemos de controlarnos. O quizás es esto lo que estábamos esperando. Después de la cafetería, me llevó a la parada de autobús. En el coche sonaba la radio, una vieja canción de Cante Jondo se derramaba por los altavoces, y de repente quise llorar de tensión, de la dulce sensación de que la vida volvía a fluir, a pulsar en mis venas. Antes de que me bajara, me abrazó. Largo, en silencio. Su mano se posó en mi cintura. Sentí una ola recorrer mi columna vertebral, como la piel bajo el vestido respondía con fuego. ¿Nos vemos de nuevo?, preguntó, sin soltarme. Sí, respondí casi en un susurro. Muy pronto. En casa, traté de parecer tranquila. Javier ni siquiera notó mi tensión. Hablaba de trabajo, de un nuevo proyecto en la zona de Algeciras, y yo, sonriendo, pensaba en lo fácil que era ahora ocultarlo todo, en lo fácil que era mentir cuando el cuerpo decía la verdad. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, mirando al techo, con un camisón de tirantes finos y la misma lencería roja que él no había visto, pero que quemaba, que respiraba, que llamaba. Salí en silencio al balcón, me senté en una silla, con las rodillas pegadas al pecho, y me imaginé su mano en mi cuello, su aliento en mi mejilla, su voz ronca, pegada a mi oído. Y solo entonces, en ese silencio absoluto, comprendí que ya no me pertenecía. Pasaron varios días. Cada mañana me despertaba con la sensación de que la tierra bajo mis pies se había desplazado ligeramente. Parecía como si la casa estuviera sobre un puente colgante, balanceándose sobre el silencio. Preparaba el café, planchaba las camisas de Javier como de costumbre, pero todo sucedía como fuera de mí, todo excepto los pensamientos sobre él. Don Ricardo no escribió. Yo tampoco. Entre nosotros se cernió un silencio que no era el final, solo una tregua.
Mientras tanto, Javier decidió hacer una salida social. Fuimos a visitar a un amigo de la escuela a Granada. Su casa era espaciosa, con muchos invitados, niños, conversaciones. Pero yo me sentía ajena. A mitad de la noche, don Ricardo llamó. Como por intuición, me aparté hacia la ventana en la habitación con balcón. Sé que no puedes hablar, dijo, solo que te echo de menos. Me apreté el teléfono contra la mejilla y cerré los ojos. Y no pude responder, solo respiraba. Él lo oyó. Fue suficiente. Una hora después, volvimos a casa. Yo iba sentada en silencio, con los dedos entrelazados en mi regazo. Javier, cansado y relajado, bromeó sobre que don Ricardo y yo nos habíamos vuelto más cercanos últimamente, y eso me golpeó el pecho, demasiado cerca de la verdad. Esa noche, cuando Javier se durmió, salí de nuevo al balcón. Hacía viento. En el oscuro cristal de la ventana me vi a mí misma, con un camisón de seda blanco roto, fino, con un escote pronunciado que dejaba ver el nacimiento de mis pechos, el pelo revuelto. Ya no era aquella mujer que antes se volvía para buscar la aprobación ajena. Era yo misma, por fin. Viva. Peligrosa. Solitaria. Al día siguiente llegó un mensaje: me voy a la finca un par de días. No habrá nadie. ¿Quieres venir? Sin explicaciones, solo ven. Punto. Leí el mensaje 10 veces. No respondí de inmediato, simplemente me preparé. Le dije a Javier que me iba a casa de una amiga en Jerez de la Frontera a descansar. Ni siquiera hizo preguntas. La finca de don Ricardo estaba apartada, cerca del pueblo de El Bosque, entre colinas, con olor a ajenjo y el silencio. La casa era vieja, de madera, con un cerezo detrás y un viejo portón chirriante. Abrió la puerta casi al instante. Llevaba una camisa suelta, vaqueros, el pelo un poco revuelto, una ligera barba de un día en la mejilla. Como si no fuera mi suegro. Como si fuera simplemente un hombre. El hombre que me esperaba. Pensé que no vendrías, dijo, manteniendo mi mirada. Yo también, respondí, pero aquí estoy. No nos abalanzamos el uno sobre el otro. Nos sentamos en el porche, bebiendo té con miel, comiendo mermelada de aronia. El viento movía las cortinas. Él habló de un libro que estaba releyendo. Yo le conté lo cansada que estaba del ruido de la ciudad. Hablamos con calma, pero entre nuestros cuerpos había un calor latente. Más tarde, me llevó al jardín. Allí crecía un viejo manzano bajo el cual había un columpio hecho de una tabla y una cuerda. Siéntate, dijo. Me senté. El viento jugaba con el dobladillo de mi vestido vaporoso de algodón estampado con motivos florales, que se movía con cada brisa, revelando sutilmente mis piernas. Él se paró detrás de mí, rodeó las cuerdas y me meció lentamente. Sus manos casi rozaban mis muslos. Había algo ancestral, pagano, dulcemente prohibido en ese movimiento. Me balanceaba, la cabeza echada hacia atrás, sintiendo como mi pecho bajo el vestido se tensaba, como mi respiración se volvía agitada. Él detuvo el columpio, se inclinó hacia adelante y susurró: si ahora te beso, todo cambiará. Todo ya ha cambiado, respondí. No me besó, solo me pasó la mano por el pelo y entró en la casa. Y supe que esa noche sería la más larga de mi vida. La noche en la finca sonaba con el tañido de la quietud. Yo no dormí. Yacía en la cama antigua, con un cabecero tallado, sobre sábanas que olían a jabón y a madera. La lámpara de la mesilla emitía una luz tenue, la ventana estaba abierta y el aire se sentía húmedo, como una caricia. Don Ricardo estaba en la habitación contigua. No nos habíamos dicho una palabra el uno al otro después del jardín, pero lo sentía en cada paso al otro lado de la pared, en cada respiro de la casa. Llevaba un camisón de noche, blanco y fino,
con un delicado inserto de encaje en el pecho que apenas cubría mis pezones, mis cabellos esparcidos sobre los hombros. Me miraba en el espejo, sintiéndome ajena, pero en esa ajena, estaba la verdadera yo. Él llamó a la puerta, 2 veces, suavemente. Me acerqué y abrí. No dijo nada, solo entró y se detuvo. No tenía intención de, empezó, pero se interrumpió. Yo tampoco, dije, pero aún así, estamos aquí. Me pasó la mano por el hombro, lenta, contenida, y ese roce fue el punto de no retorno. Me atrajo hacia él, no con brusquedad, no con prisa, simplemente con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere. Sentí su aliento en mi cuello, sus palmas en mi espalda deslizándose hacia abajo. Me levantó la barbilla y me miró a los ojos. Su mirada no era extraña, sino concentrada, casi dolorosa. Si empezamos ahora, no podremos detenernos, dijo. Hace mucho que no quiero detenerme, respondí. No hubo más palabras. Sus labios encontraron los míos, lentamente, sin prisa. El beso fue cálido, maduro, lleno de ansiedad y alivio. Me tocó como si fuera un secreto, me quitó el camisón como si desprecintara una carta. Mis manos temblaban cuando toqué su pecho, cuando mis dedos rozaron su abdomen. No se trataba de lujuria, se trataba de poder, de que alguien te viera no como una función, no como una esposa, sino como una mujer. Me cubrió con su cuerpo como una sombra. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. No emitimos ningún sonido, solo la respiración y el susurro de las sábanas. Me mordí el labio para no gritar. Él me apretó la mano con la suya, firmemente, como un ancla. No fue una locura, fue una realización. Cuando todo se calmó, permanecimos mucho tiempo tumbados, con las frentes pegadas. Él acariciaba mi muslo como si comprobara que no había desaparecido. Yo escuchaba su corazón, y él, mi respiración. Entiendes que esto no es simple, ¿verdad? Comenzó. Lo sé, respondí. Esto ya no tiene vuelta atrás. A la mañana siguiente, me fui. Él no me pidió que me quedara, yo no le pedí que me detuviera. En casa, todo era como siempre. Javier veía la televisión, me preguntó por mi amiga. Mentí con tanta facilidad que hasta yo misma me asusté. Llevaba el mismo vestido, pero debajo, un cuerpo diferente. Un cuerpo en el que ya no vivía una esposa, sino una mujer que había cruzado un límite, que había traspasado el umbral. Pasó una semana, luego otra. Don Ricardo y yo no nos vimos. Él desapareció como si nada hubiera pasado. Solo mis dedos en mi piel recordaban, solo mis labios buscaban esa suavidad, solo por dentro todo seguía ardiendo. Javier, una noche, me abrazó. Me quedé inmóvil. Dijo, has cambiado. No lo entiendo, es como si estuvieras en otro lugar todo el tiempo. No respondí, solo sonreí. Él se fue a dormir, y yo me quedé en la oscuridad, sosteniendo mi teléfono, leyendo y releyendo el breve mensaje que había llegado un minuto antes, me voy. Por mucho tiempo. Me ofrecieron trabajo en Sevilla. Quizás sea mejor así. Quizás no te vea más. Pero me gustaría. No supe cómo reaccionar. Solo las lágrimas. No de dolor, sino de liberación. De soledad. De imposibilidad. Salí al balcón. El viento agitaba las cortinas. Comprendí que nada había terminado. Simplemente, había comenzado otra historia. Sin él, o con él, pero ya sin máscaras. Porque vivir sin tocar la verdad ya era imposible. Mi corazón latió con una promesa silenciosa, un eco de susurros bajo la luna. ¿Sería Sevilla el fin o el principio de nuestro verdadero destino?